Bueno, pues en este video vamos a ver la forma general del teorema de Bayes. Ya vimos en otro video la forma más simple de este teorema. Lo que vamos a hacer en este video es que yo les voy a mostrar de dónde sale este teorema general, la forma general del teorema de Bayes. Y para ello vamos a utilizar lo que ya vimos sobre el teorema de probabilidad total. Entonces, la forma general del teorema de Bayes dice lo siguiente. Si ustedes tienen una colección de eventos A1 hasta AN, y esta colección de eventos forman una partición de un espacio muestral S, ya hemos visto en otros videos qué es una partición de un espacio, entonces ustedes pueden calcular la probabilidad de cualquiera de estos eventos A1 hasta AN con esta fórmula. Este índice I significa básicamente cualquiera de estos eventos. Por ejemplo, ustedes a lo mejor quisieran calcular la probabilidad de A2 dado que ya ocurrió el evento B. Entonces lo único que tienen que hacer aquí, de acuerdo a la fórmula, es poner A2 dado B va a ser igual a toda esta fórmula. En lugar de poner I, ponen 2. Y el cálculo es básicamente siguiendo esto de aquí. Por supuesto, como yo les he comentado en otros videos, en general no es muy bueno esto de que nada más vean la fórmula, la memoricen y no entiendan o al menos tengan una visión intuitiva de por qué funciona esa fórmula. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es voy a mostrarles brevemente pues de dónde viene esta fórmula. En realidad, como pueden ver, va a ser un resultado que resulta de hacer unas cuantas manipulaciones algebraicas, y el resultado en realidad es muy simple, muy fácil de deducir. Entonces, pues vamos vamos a irnos a nuestra pizarra. Y entonces vamos a recordar que en su forma más simple del teorema de Bayes, ¿sí? En la forma más simple, nos dice lo siguiente, nos dice que la probabilidad de un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Entonces, esto es lo que nos dice en la forma más simple del teorema de Bayes. Y ahora supongan que tenemos que A1, A2 hasta AN son una partición del espacio muestral S. ¿Ok? Entonces, ya sabemos por el teorema de la probabilidad total que podemos calcular la probabilidad de un evento B, de cualquier evento B, lo podemos calcular simplemente multiplicando la probabilidad de ese evento B dado A1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2, y así sucesivamente hasta que lleguen a la probabilidad de B dado a N por la probabilidad de AN. Esto es lo que nos dice el teorema de probabilidad total. Ya hemos visto cómo deducir este resultado, de dónde viene, que es básicamente aplicar pues un poco de sentido común. De ahí es donde se obtiene esta fórmula. Y pues ya que sabemos esto de que tenemos una partición y combinándolo con el teorema de Bayes, pues si se fijan, entonces podemos hacer algo como lo siguiente. Podemos decir, bueno, podemos preguntarnos por quién será la probabilidad de A1 dado B, si tenemos esta información, todas estas fórmulas, esta de aquí y esta de acá. Pues de acuerdo al teorema de Bayes, podemos calcular la probabilidad de un evento A en general, pues en particular si tenemos uno de estos eventos A1, A2 o AN, pero vamos ahorita a fijarnos nada más en el evento A1, podemos calcular esa probabilidad usando esta fórmula, ¿ok? Entonces podemos sustituir estos valores que teníamos acá arriba para tener
para calcular estos valores. Entonces tenemos que la probabilidad de A1 dado B, de acuerdo al teorema de Bayes, pues es simplemente sustituir esta fórmula, es la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1 sobre la probabilidad de B. Si se fijan, pues simplemente estoy cambiando la A por A1, eso es lo único que estoy haciendo, y estoy siguiendo la fórmula del teorema de Bayes. Pero también ya sabemos que si tenemos esta partición de nuestro espacio muestral S, A1 hasta N, podemos calcular esta probabilidad de B con esta fórmula. Entonces eso quiere decir que si sustituimos esta probabilidad de B en este resultado, tendríamos que la probabilidad de... Bueno, vamos a poner esto ahorita. Y mejor vamos a poner aquí abajo directamente la sustitución de B. La probabilidad de B, pues de acuerdo a esta fórmula, es la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado a 2 por la probabilidad de A2 y así sucesivamente hasta que lleguen a la probabilidad de B dado a N por la probabilidad de AN. Eso es lo que nos dice la fórmula, simplemente la estoy sustituyendo aquí. Y nos dice que aquí arriba teníamos en el numerador la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1. Entonces, si se fijan, pues esto ya en esencia, esto que deducimos aquí es la forma general del teorema de Bayes. Simplemente lo obtuvimos haciendo una simple sustitución y teniendo cuidado con la notación, pero esta es la fórmula general de Bayes. Nos dice entonces que si ustedes tienen una partición de un espacio muestral con eventos A1 hasta N, A1 hasta AN, pueden calcular la probabilidad de cualquiera de esos eventos, por ejemplo en este caso A1, dado que ya saben que ocurrió el evento B, mediante esta fórmula de aquí, ¿sí? Y bueno, esta fórmula lo calculé usando A1, pero en general este mismo resultado lo pudimos haber deducido si en lugar de poner aquí 1, ponemos 2, o si queríamos para calcular para A3, sería cambiar el 1 por A3. Entonces en general pues esto de aquí es un AI, o sea un índice cualquiera. Entonces en lugar de poner 1 podríamos poner simplemente un índice I arbitrario para denotar que podemos tomar cualquiera de los numeritos que van desde 1 hasta N, ¿sí? Y esto, si se fijan, pues ya es la fórmula general del teorema de Bayes que vimos aquí en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, esto es nada más para que ustedes vean que todas estas fórmulas que se ven en un curso de probabilidad pues tienen una razón de ser. No son fórmulas que aparecen mágicamente y que pues que no tengan un sentido, ¿no? Todas provienen de aplicar como piezas de Lego. Uno va juntando la información que ya conoce para ir armando ideas más complejas. Y pues al ir armando al tomar las ideas del teorema de Bayes en su forma más simple con el teorema de la probabilidad total, pues obtenemos esta fórmula general que en la práctica es muy útil y se usa mucho para varios problemas, en particular para cuestiones de inteligencia artificial. Yo creo que en la siguiente clase veremos algunos ejemplos de eso, pero en esta clase vamos a terminar viendo un ejemplo básico del teorema de Bayes.